Oye, una pregunta que de a pie, o sea, del ciudadano de a pie, seguramente la tiene muy presente, es los profesores, los maestros, que son la base de la educación en la sociedad. Resulta que tienen los peores sueldos en Mm. el país. ¿Han pensado, puedes adelantar algo? ¿Tienes algún plan? Más o menos, Sí, ¿qué se puede hablar de eso? nosotros hemos hecho unos cálculos de lo que gana el docente hoy y lo que el presupuesto nos va a permitir asignarles una vez podamos estar en una posición de cambiar cosas. Y la verdad es que los docentes hoy en día ganan una miseria comparado con cualquier país de América Latina. Y los precios en Venezuela están dolarizados, todos lo sabemos, entonces no es un salario digno para nada. Entonces lo primero que decimos es rescatar por lo menos un salario digno en un contexto donde estamos con una escasez grande de recursos. Pero sí se va a priorizar tanto desde el día 2 suponte, día uno, recuperar los salarios a un nivel mejor de lo que hoy en día tienen y con un gradual incremento a medida que el país va recuperando su productividad y va obteniendo más ingresos, priorizar que el salario docente sea atractivo porque, bueno, yo te comentaba antes que esto ha sido uno de los temas que más he estudiado y lo he estudiado en toda la América Latina. Y la verdad es que los países que son los países donde los alumnos aprenden y hay mayor equidad en aprendizajes y oportunidades para todos en aprendizajes, hay sistemas educativos que funcionan. Ninguno de ellos tiene salarios docentes que sean malos, vamos a decir. No todos ellos pagan a los docentes mejor que cualquier otro profesional, algunos sí, y los seleccionan muy cuidadosamente, pero todos sí garantizan que el salario docente sea lo suficientemente atractivo para atraer talento. Y eso es lo que queremos, no tener a los que no pudieron, como decían en Inglaterra en una época, que si no puedes, enseña, porque era si no puedes trabajar como ingeniero, si no puedes ser abogado, ahí te metes de docente. Pues no, lo contrario. Si puedes, sé docente. Si eres tan talentoso que puedes hacer este trabajo que realmente es difícil, mira, yo he ganado no sabes cómo el respeto que siempre les tenía a los docentes desde la forma más académica que puede ser, porque yo nunca fui Eh, maestra de aula, pero ahora soy maestra de aula, profesora de universidad y tengo estudiantes muy exigentes Muy que excelente. además vienen, que son muy diversos también, pero muchos de ellos han sido docentes. Entonces ellos tienen claramente expectativas muy altas de que una universidad como Claro, Harvard va a tener los mejores procesos pedagógicos, los mejores materiales, las mejores formas de evaluar. claro, claro. Y es muy desafiante. Entonces, ese es el tipo de actitud que nosotros queremos en nuestros docentes, que no es el niño el problema. El niño es una persona que tiene que tener agencia en su aprendizaje, que tiene que disfrutar ir a la escuela y que tiene que sacarle provecho, tanto los jóvenes como los menos jóvenes, los chiquitos. Y entonces diseñar procesos pedagógicos donde los niños estén de verdad inmersos en el proceso de aprendizaje y que le estén sacando El ganancias mejor, a eso. Y el es mejor muy provecho. diferente ese tipo de enseñanza a la enseñanza tradicional que muchos de nosotros, la Mm. verdad, estuvimos expuestos, que era el docente dictando una clase a muchísimos niños, donde algunos estaban perdidos, otros estaban aburridos, y el promedio estaba ahí, pero nadie es el promedio. Entonces tenemos que usar metodologías mucho más adecuadas para personalizar el aprendizaje estudiantil. En eso, nuestro gran aliado es la tecnología. Justo mientras estás hablando, justo estoy pensando en eso. Yo estoy en Chile y de hecho aquí hay varias instituciones, no las menciono, pero muchas de estos salones ya están digitalizados. ¿Sí? Sí. Que muchos de estos salones están digitalizados y precisamente cambia la forma de pensar, de estudiar, de aprender y por supuesto el avance es mucho más rápido. Un avance además que la sociedad necesita para que ellos puedan crecer y que se puedan incorporar también a la sociedad en los tiempos normales, ¿sí? Sí. Entonces, sí, hay muchos Nosotros ejemplos que podemos hablamos traer. y María Corina lo ha dicho ya varias veces que le estamos aspirando a que nuestra Venezuela sea trilingüe. Una Esa es Venezuela otra pregunta. Sí, donde pero todo aprovecha, Venezuela, aprovecha.
Sí, donde todo niño y niña venezolano domine el inglés, el español y el lenguaje digital, que son las Efectivamente. herramientas para empleabilidad. O sea, hace unos años yo estaba hablándoles a jóvenes profesionales en Venezuela, muchos de ellos recién egresados de programas universitarios, y me decían que a pesar de que en la universidad estudiaron ingeniería, por darte un ejemplo, no lograban emplearse porque no dominaban el inglés y las empresas exigen también el dominio del inglés. Sí, efectivamente. Entonces, realmente el inglés es una lengua que te abre muchas puertas en muchos campos. No hay médico que no que pueda estar al tanto de la literatura médica y de los avances sin dominar el inglés. También, la verdad, la tecnología nos ha ayudado también en todos los procesos de traducción. Entonces, ahora veremos, ¿no? Y Pero con inteligencia artificial, si antes creíamos que sí, íbamos más o menos rápido, ahora volamos, porque está sí. presente en cada uno de los aspectos, en cualquier tarea que está, y nuestros jóvenes deben saber que eso existe, deben usarlo, deben mejorar los tiempos para que ellos puedan aprender más rápido. Y no solo eso, sino también deben tener las capacidades de saber cuándo la inteligencia artificial les está dando cosas útiles o cuándo les están produciendo, los dicen alucinaciones, pues, Sí, pero no es, efectivamente. yo lo veo aquí con mis estudiantes que parte del proceso no es decirles no la usen, sino verifica, Aprende a usarla, profundiza, aprende a usarla. Y otra cosa que es efectivamente. importante, hace unos años cuando estaba, antes de venirme a Harvard, estuve en un centro de investigación en Washington que se llama Brookings, y Ya. en ese momento estábamos muy interesados también en entender cómo países que han logrado tener buenos sistemas de enseñanza de ciencias de la computación en primaria y secundaria, Ya. cómo lo han hecho. Porque no se trata solo de tener, como tú decías, digitalizar las aulas, sino también de que los propios ciudadanos de nuestros países puedan desarrollar soluciones tecnológicas para los problemas que enfrentamos, ¿no? Y una de las cosas que aprendí en ese proceso de investigación fue que las grandes empresas que están produciendo la tecnología, la mayoría de sus empleados son hombres blancos y asiáticos. Hay muy pocos latinoamericanos, hay muy pocas mujeres, hay muy pocos de África, de Surasia. Entonces, es un problema gravísimo porque ellos mismos, los líderes de estas empresas como Google, Amazon, me comentaban que a ellos les preocupa que problemas que se podrían solucionar con tecnologías, ni siquiera se han identificado porque no hay representación de personas de estas zonas. Entonces, o sea, también no es solo aprender por aprender No, tecnología, sino es para resolver problemas. Imagínate si tuviéramos la capacidad de desarrollar sistemas, no sé, para medir los aprendizajes estudiantiles en tiempo real en todos los salones de clase de Venezuela y poderles retroalimentar a los docentes para que sepan que Juanito en la clase está rezagado en inglés, pero Emilia está avanzada en matemáticas y entonces cómo ajusta sus interacciones con ellos, ¿no? Y eso es posible, es súper posible. estamos hablando del concepto de transferencia tecnológica, para que Sí. también Venezuela tenga la posibilidad de poder todo este conocimiento, implementarlo o desarrollar las propias soluciones tecnológicas que nos sirvan o que podamos adaptar al mercado venezolano y que además luego también podamos exportar. Entonces, ahí retomo tu palabra, que podamos reinventarnos, pero reinventarnos en este nuevo concepto, no en el antiguo, sino reinventarnos en este concepto, ¿sí? Pero eso, pasar por todo el proceso de capacitación y educación inicial que necesitamos. Pero sí, Y yo creo que efectivamente. eso de reinventarnos, tú que lo dices al ciudadano de pie, ¿cómo diría yo después de 25 años? Incluso pre-Chávez, yo creo que mucho de lo que Sí, llevó a Chávez a tener tanta popularidad en su momento y a que la gente le creyera era que faltaba había esto. este discurso de que Venezuela era un país rico por el petróleo y todos nos merecíamos una parte de esa riqueza y si no la teníamos era porque alguien nos las estaba robando, ¿no? Y en realidad yo creo que no es así, que sí tenemos además la fortuna de tener una gran riqueza, pero que cuesta sacarle ¿sabes? Nuestro Mm. petróleo es muy pesado, hay que tener capacidad para producirlo, para venderlo, para mercadearlo, para tener el retorno a la inversión. Y eso también implica que la gasolina en Venezuela no debería ser regalada, hoy en día es escasa también por
cómo han destruido la industria petrolera, pero en aquel momento la gasolina en Venezuela se vendía por debajo de lo que costaba producirla antes de la revolución. Entonces, también ser claros de que nadie es rico por donde nace, la riqueza se crea y lo que tenemos que ser muy estratégicos es cómo apostamos a crear más y más riqueza, no solo del petróleo, pero como decimos, de la creatividad del venezolano, de la belleza de nuestra geografía y el turismo que podemos desarrollar, de la industria culinaria. Nosotros tenemos una cantidad de chefs que han tenido éxito mundialmente y que tienen estrellas Michelin. O sea, hemos exportado nuestra cocina, que antes nadie sabía lo que era una arepa, ahora todo el mundo Sí, ama las arepas. Entonces, ¿cómo atraemos y producimos no solo el petróleo, pero todos estos otros aspectos? Y reconociendo que va a haber un esfuerzo colectivo que va a depender de cada uno de nosotros el futuro que queramos crear y no de un Estado que reparte dádivas y pobreza, vamos a decir. tengo que agregar algo, un comentario, pero no sé cómo llamarle, porque todos estos 25 años han sido el mejor o el peor aprendizaje para nuestra sociedad. Tengo esa dualidad, pero podría decir que todos estos 25 años de cosas raras, ¿sí? De daño al país, creo que al final se van a convertir en mejor aprendizaje para el ciudadano, para rescatar un poco lo que tú acabas de decir, o para rescatar completamente lo que acabas de decir. Debemos venir con otro concepto, otra Sí, manera de pensar. Todo lo que se genera cuesta. Y era un poco también lo que decía María Corina. El venezolano no está esperando, ya no es dame, sino es como apoyo. Y ese es el concepto que debe primar ahora. ¿Sí? ¿Cómo hago para trabajar, para producir, para mejorar lo que se está haciendo? Desde la gasolina, el mejorar todas las empresas del Estado, o sea, hay una lista gigantesca, pero efectivamente es cómo mejoramos. Nada es gratis, todo tiene un costo. Eso que siempre escuchábamos de pequeño, el Miami, está barato, dame dos. Eso no debe existir. Eso no. hay que erradicarlo. Sí, y yo pienso que es esa idea fundamental de la libertad, de que el Estado está al servicio del ciudadano y el Estado no está para ser el motor productivo de un país que hay. Yo creo que esa es la gran diferencia con el chavismo y modernismo, que no, al cerrar empresas, al hacerle tan difícil al operador privado, arruinaron a muchísimas empresas, a muchísimos productores, excluyeron, o sea, generaron incentivos para que la gente capaz se fuera del país y la gente que tenía otras oportunidades y hemos visto el resultado, éxito de venezolanos en todo el mundo, en múltiples industrias. eh, y bueno, sí, creo que la gran lección es que el talento hay que apoyarlo para que aporte y para que se desarrolle y hay que formarlo y atraerlo, o sea, atraer el nuestro y los demás. Yo pienso que Venezuela es un país tan maravilloso, desde el clima que tenemos Lo hasta tenemos todo, lo la, tenemos di- todo. la diversidad de geografía, que nos van a venir personas de todo el mundo queriendo disfrutar si quieres, aquí como en Estados Unidos, donde yo vivo, dicen el sueño americano, que hoy en día está también bajo mucha cuestión, porque son años en que los jóvenes de hoy estadísticamente tienen menor probabilidad de tener el nivel de calidad de vida que tenían sus padres. Sí, Nosotros si lo hacemos bien, la idea es que cada generación viva mejor y que efectivamente. construyamos un país donde eh, vamos sumando todos y cada quien va construyendo una vida para sí misma y para sus familias y sus seres queridos que es digna, que les da satisfacción personal y que produce y contribuye con la sociedad, ¿no?